Eran las 11 de la noche cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo en mi pecho me dijo que levantara esa llamada. Del otro lado, la voz de Daniela sonaba fría, casi mecánica. No había saludo, no había calidez. Solo palabras cortantes, como cuchillos que atravesaban el silencio de mi casa vacía. Papá, necesito que entiendas algo. Ya tomé mis decisiones. No voy a volver. No me busques. No intentes localizarme. Esto es lo mejor para mí, para mi vida. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer por mí, ahora me toca a mí seguir adelante. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como el mundo se detenía a mi alrededor. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Solo pude balbucear un ¿qué? Antes de que ella continuara, implacable. No te hagas la víctima, papá. Ya no eres parte de mis planes. Necesito hacer mi vida, ¿entiendes? Mi vida, no la tuya, la mía. Y colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí, sentado en el borde de mi cama, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla que ahora mostraba la duración de la llamada. 43 segundos. Eso fue todo lo que necesitó mi hija para decirme que yo ya no existía en su mundo. Las paredes de mi habitación parecían cerrarse sobre mí. La luz amarillenta de la lámpara del buró hacía que las sombras bailaran en el techo, como si se burlaran de mi confusión. Afuera, el viento movía las ramas del árbol viejo que plantamos juntos cuando ella tenía 7 años. Ahora ese árbol me observaba a través de la ventana, testigo silencioso de mi derrumbe. No entendía nada. 2 días antes, Daniela había venido a casa. Me pidió que firmara unos papeles. Documentos del banco, me dijo. Algo sobre actualizar datos, modernizar las cuentas. Yo confié. Siempre confié en ella. Firmé sin leer. Ella me dio un beso en la frente, como cuando era niña, y se fue diciéndome que volvería el fin de semana para cenar juntos. Nunca volvió. A la mañana siguiente, decidí revisar mi cuenta bancaria. Hacía tiempo que no lo hacía. Yo no era hombre de tecnología, pero Mariana, mi nieta, me había enseñado a usar la aplicación del banco en mi viejo teléfono. Abrí la aplicación con dedos torpes, esperando ver los números que siempre habían estado ahí. Los ahorros de toda una vida. 40 años manejando camiones de carga, levantándome a las 4 de la madrugada, cruzando carreteras interminables bajo el sol y la lluvia. Todo ese esfuerzo, guardado en esa cuenta. La pantalla cargó lentamente. Cuando apareció el saldo, tuve que parpadear varias veces porque pensé que había un error. Decía $0. $0. 0 centavos. Actualicé la página. Nada cambió. Volví a salir de la aplicación y entré de nuevo. El resultado era el mismo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Con manos temblorosas, revisé los movimientos recientes. Ahí estaba todo. Transferencias masivas realizadas hace 3 días. El mismo día que Daniela me hizo firmar esos papeles. Todo mi dinero, cada dólar que había guardado con sacrificio, había sido transferido a una cuenta que no reconocía. $68,000. Desaparecidos. Me levanté de la silla tan rápido que sentí un mareo. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa de la cocina. Mi respiración se volvió pesada, irregular. No podía ser cierto. Mi propia hija. Mi Daniela. La niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, la que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, la que prometió cuidarme cuando yo fuera viejo. Esa misma Daniela acababa de robarme todo. Intenté llamarla. 1, 2, 5, 10 veces. Todas las llamadas iban directo al buzón de voz. Le envié mensajes. Daniela, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Pasó algo con la cuenta del banco. Necesito que me expliques. Los mensajes se quedaron sin leer. Las 2 palomitas grises me miraban fijamente desde la pantalla, burlándose de mi ingenuidad. Pasaron las horas. No comí nada ese día. No pude. El estómago se me había cerrado. Solo caminaba de un lado a otro de la casa, mirando las paredes que de repente me parecían ajenas. Esta casa que compré con tanto esfuerzo, donde crié a mi hija después de que su madre muriera, ahora se sentía como una tumba. Fría, vacía, llena de recuerdos que me apuñalaban. Al tercer día de silencio, fui al banco en persona. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien me dijera que esto era un error, un malentendido, algo que podía arreglarse.
La oficial de cuentas me recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando le expliqué mi situación. Revisó mi cuenta en su computadora, tecleando con rapidez, y luego levantó la vista con una expresión que no supe descifrar. Señor Morales, las transferencias fueron autorizadas con su firma digital. Aquí están los documentos. Usted dio su consentimiento para otorgar poder de manejo total de la cuenta a la señorita Daniela Morales. Ella realizó las transferencias de manera legal, con su autorización. No hay fraude. No hay robo. Usted firmó. Sentí que me hundía en la silla. Mi autorización. Mi firma. Yo mismo había abierto la puerta para que mi hija me despojara de todo. La oficial continuó hablando, explicándome procedimientos, opciones legales, tiempos de investigación, pero sus palabras sonaban lejanas, como si viniera de un túnel profundo. Lo único que yo podía pensar era en la cara de Daniela cuando me dio ese beso en la frente. Cómo me miró a los ojos y me sonrió. Como yo, como un viejo estúpido, confié sin cuestionar nada. Salí del banco caminando como zombi. Las calles estaban llenas de gente, pero yo me sentía completamente solo. El sol brillaba con fuerza, pero yo solo sentía frío. Un frío que venía desde adentro, desde un lugar que no sabía que existía. Me subí a mi viejo auto, ese que Daniela siempre criticaba por ser antiguo y feo, y me quedé ahí sentado, con las manos en el volante, sin saber a dónde ir. Entonces recordé algo. Daniela tenía un novio nuevo. Pablo. Un tipo que nunca me gustó desde el momento en que lo vi. Alto, delgado, con tatuajes en los brazos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Daniela lo había conocido 6 meses atrás en no sé dónde, y desde entonces él estaba siempre cerca de ella, susurrándole cosas al oído, mirándome con desprecio cuando yo intentaba conversar. Una vez traté de advertirle a Daniela. Le dije que ese hombre no me parecía confiable. Ella se molestó tanto que no me habló durante 2 semanas. Nunca más volví a mencionar el tema. Ahora todo cobraba sentido. Pablo. Él estaba detrás de esto. Él había convencido a mi hija de que me robara. Él había planeado todo. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado. Una rabia que me quemaba desde el pecho, que me nublaba la vista, que me hacía apretar el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Pero junto con la rabia, había algo más. Algo peor. Vergüenza. Una vergüenza profunda, corrosiva, que me comía por dentro. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? Los últimos meses, Daniela había estado distante, fría, siempre con prisa cuando venía a visitarme. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se quedaba a tomar café conmigo. Solo llegaba, tomaba lo que necesitaba, y se iba. Y yo, como un tonto, pensaba que estaba ocupada, que la vida adulta era así de complicada. Nunca imaginé que estaba planeando traicionarme. Esa noche, cuando finalmente llegó la llamada, yo estaba preparado para rogar. Preparado para suplicarle que me explicara, que me devolviera aunque sea una parte del dinero, que me dijera que todo había sido un error. Pero ella no me dio oportunidad. Sus palabras fueron como sentencia. Frías. Calculadas. Definitivas. Ya no eres parte de mis planes. Esas palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Me levanté de la cama y caminé hacia el baño. Me miré al espejo. Un hombre viejo me devolvió la mirada. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Cabello gris y ralo. Hombros caídos. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? ¿Cuándo me había convertido en alguien tan fácil de descartar? Volví a la habitación y me senté en la cama. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, opresivo. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. El reloj de la cocina marcaba las 12:20 de la madrugada. Un nuevo día había comenzado, pero para mí todo había terminado. Mi hija me había arrancado más que dinero. Me había arrancado la dignidad, la fe, la razón de haber vivido todos estos años. No lloré. No pude. El dolor era tan grande que ni siquiera las lágrimas podían salir. Solo me quedé ahí, sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, esperando que volviera a sonar. Esperando que Daniela llamara de nuevo para decirme que todo había sido una broma cruel. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y yo también. Para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que retroceder en el tiempo. Tengo que volver a esos días en los que todo parecía tener sentido, cuando yo creía que estaba construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. Tengo que volver al principio,
cuando Daniela era solo una niña de ojos grandes que me miraba como si yo fuera el hombre más importante del mundo. Conocí a Florencia en una feria del pueblo. Yo tenía 23 años y ella apenas 20. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Nos casamos 6 meses después, contra la opinión de su familia, que decía que yo era demasiado pobre, demasiado simple. Pero Florencia me amaba, y eso era todo lo que importaba. Vivimos en un departamento pequeño durante los primeros años. Yo trabajaba como ayudante en una empresa de transportes. El sueldo era bajo, pero nos alcanzaba para comer y para soñar. Daniela nació 3 años después de nuestra boda. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo haberla sostenido por primera vez en el hospital, tan pequeña, tan frágil, envuelta en esa manta blanca que le quedaba enorme. Miré a Florencia, agotada pero sonriente en la cama, y le prometí que nunca le faltaría nada a nuestra hija. Que yo trabajaría el doble, el triple si era necesario, pero que Daniela crecería feliz y segura. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Cuando Daniela tenía 5 años, conseguí mi licencia para manejar camiones de carga pesada. Fue mi boleto a una vida mejor. Las rutas eran largas, agotadoras. Pasaba semanas enteras en la carretera, cruzando estados, durmiendo en el camión, comiendo lo que encontraba en las gasolineras. Pero el dinero era bueno. Mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Con ese dinero compramos nuestra primera casa. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. Tenía un jardín pequeño donde Daniela jugaba con su triciclo rojo, y una cocina donde Florencia preparaba esas comidas que me hacían olvidar el cansancio de la carretera. Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Daniela creció. Entró a la escuela. Empezó a hacer amigas. Florencia y yo la veíamos orgullosos desde la distancia, viendo cómo nuestra hija se convertía en una niña inteligente, alegre, llena de vida. Yo seguía trabajando sin parar. Cada viaje era más largo que el anterior. Había días en los que no veía a mi familia durante 3 semanas seguidas. Pero me decía a mí mismo que valía la pena. Que todo ese sacrificio tenía un propósito. Estaba construyendo un futuro para ellas. Daniela tenía 9 años cuando Florencia enfermó. Al principio pensamos que era solo una gripe. Después dijeron que era algo más serio. Los médicos hablaban con términos que yo no entendía. Estudios, tratamientos, quimioterapias. Florencia se fue apagando lentamente, como una vela que se consume. Yo dejé de trabajar durante esos meses. Me quedé a su lado en el hospital, sosteniendo su mano, viendo cómo la mujer que amaba se desvanecía frente a mis ojos. Daniela venía a visitarla después de la escuela. Se sentaba junto a la cama y le contaba cosas de su día, haciendo un esfuerzo enorme por sonreír, por no llorar. Florencia murió un martes por la tarde. Tenía apenas 32 años. Daniela y yo nos quedamos solos. No sé cómo sobrevivimos esos primeros meses. El dolor era tan intenso que había días en los que no podía ni levantarme de la cama. Pero tenía que hacerlo. Tenía una hija de 9 años que me necesitaba. Así que me levanté. Volví a trabajar. Volví a las carreteras. Esta vez, no solo trabajaba por dinero. Trabajaba para mantenerme cuerdo, para no hundirme en la tristeza, para darle a Daniela la estabilidad que acababa de perder con la muerte de su madre. Hice todo por ella. Todo. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Aprendí a cocinar sus comidas favoritas. Aprendí a peinarla para la escuela. Iba a todas sus juntas escolares, a todas sus presentaciones, a todos sus eventos, aunque tuviera que manejar toda la noche para llegar a tiempo. Cuando ella cumplió 12 años y quiso clases de piano, trabajé turnos dobles durante 6 meses para pagarle un maestro particular. Cuando a los 15 dijo que quería estudiar en una escuela privada mejor, conseguí rutas más largas, más peligrosas, mejor pagadas, para poder costear la colegiatura. Nunca me compré nada para mí. Nunca. Mi ropa era vieja, remendada. Mi auto tenía más de 20 años y se caía a pedazos, pero funcionaba, y eso era suficiente. Yo no necesitaba lujos. Solo necesitaba que Daniela tuviera todo lo que yo nunca tuve. Una buena educación. Oportunidades. Un futuro. Ella entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Yo estaba tan orgulloso. Mi hija, la primera de la familia en tener una carrera universitaria. Pagué cada semestre sin quejarme, aunque eso significara vivir con lo mínimo, aunque eso significara postergar mi retiro una y otra vez. Daniela vivía en el campus, lejos de casa.
La veía poco, pero cuando venía, yo la recibía con los brazos abiertos. Cocinaba sus platos favoritos. Le preguntaba por sus clases, por sus amigos, por sus planes. Ella me hablaba con entusiasmo sobre su futuro, sobre las empresas donde quería trabajar, sobre el éxito que estaba segura de alcanzar. Yo le escuchaba y sentía que todo había valido la pena. Cada madrugada en la carretera, cada comida fría, cada noche en soledad. Todo tenía sentido porque mi hija estaba logrando sus sueños. Cuando Daniela se graduó, yo lloré. No pude evitarlo. Estaba ahí, sentado entre cientos de padres, viendo a mi hija subir al estrado con su toga y su birrete, recibiendo su diploma. En ese momento pensé en Florencia. Pensé en todo lo que se había perdido. Y le agradecí al cielo por haberme dado la fuerza para llegar hasta ahí, para ver a nuestra hija convertida en una mujer exitosa, preparada para comerse al mundo. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la graduación. Daniela consiguió trabajo en una empresa mediana. Al principio venía a visitarme seguido. Después, las visitas se espaciaron. Una vez al mes. Una vez cada 2 meses. Siempre tenía excusas. Mucho trabajo. Reuniones importantes. Proyectos urgentes. Yo lo entendía. La vida adulta era complicada. Ella estaba construyendo su carrera. No podía esperar que tuviera tiempo para un viejo como yo. Un día me llamó emocionada. Había conocido a alguien. Un hombre llamado Pablo. Me dijo que era inteligente, ambicioso, que tenía planes grandes. Yo me alegré por ella. Mi hija merecía ser feliz, merecía encontrar el amor. Cuando finalmente lo conocí, tuve una sensación extraña en el estómago. Algo en él no me gustaba. La forma en que me miraba. La forma en que hablaba. Era demasiado seguro de sí mismo, demasiado arrogante. Pero yo no dije nada. No quería ser ese padre entrometido que arruina la felicidad de su hija. Con el tiempo, noté que Daniela cambiaba. Se volvió más fría conmigo. Más distante. Cuando venía a casa, ya no se quedaba a conversar. Llegaba, tomaba un café rápido, y se iba. Yo intentaba preguntarle cosas, interesarme por su vida, pero ella respondía con monosílabos. A veces ni siquiera me miraba a los ojos. Solo revisaba su teléfono, escribiendo mensajes a alguien que yo imaginaba era Pablo. Hubo señales. Muchas señales. Pero yo no quise verlas. O tal vez no supe verlas. Una vez, hace como un año, Daniela vino a casa y me pidió prestado $5,000. Dijo que tenía una oportunidad de inversión, algo que le daría grandes ganancias. Yo no dudé. Fui al banco, saqué el dinero de mis ahorros, y se lo di. Ella prometió devolverlo en 3 meses. Nunca lo hizo. Cuando le pregunté al respecto, se molestó. Me dijo que yo siempre estaba presionándola, que no confiaba en ella. Yo me disculpé. Me sentí mal por haberle preguntado. Después de todo, ¿qué eran $5,000 comparados con todo lo que ella significaba para mí? 3 meses después, volvió a pedirme dinero. Esta vez eran 3,000. Después 2,000 más. Y yo seguía dándole. Porque era mi hija. Porque yo creía que estaba ayudándola. Porque nunca imaginé que ella me estaba usando. El último año fue el peor. Daniela casi no me llamaba. Casi no venía. Cuando yo intentaba comunicarme con ella, tardaba días en responder. Sus mensajes eran secos, fríos. Estoy ocupada, papá. No puedo ahora, papá. Después hablamos, papá. Yo me sentía como un estorbo, como alguien molesto, pero me decía a mí mismo que solo estaba pasando por una etapa difícil, que pronto todo volvería a la normalidad. Nunca volvió. Hace 6 meses, Daniela me llevó a un café. Yo pensé que finalmente íbamos a pasar tiempo juntos, a conversar como antes. Pero ella solo quería hablar de una cosa. Me dijo que estaba pensando en irse a vivir a otra ciudad con Pablo, que había oportunidades mejores allá, que necesitaba crecer, expandirse, que aquí se sentía estancada. Yo le dije que la entendía, que la apoyaría en lo que decidiera. Pero por dentro, mi corazón se rompió. Mi hija se iba. Me iba a dejar solo. Entonces me pidió algo. Quería que yo le prestara dinero para el cambio. $20,000. Dijo que era solo un préstamo, que me lo devolvería cuando estuviera establecida. Yo dudé por primera vez en mi vida. $20,000 era casi 1/3 de mis ahorros. Pero la miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con amor, y no pude negarme.
Le di el dinero. 2 semanas después, ella seguía aquí. No se había mudado. Cuando le pregunté, me dijo que los planes habían cambiado. No me devolvió el dinero. Y ahora, sentado en mi cama, en medio de la noche, entendía todo. Daniela nunca me había visto como su padre. Me había visto como una fuente de recursos. Como alguien útil. Y cuando ya no quedó nada que sacar, simplemente me descartó. Como se descarta algo que ya no sirve. Los días que siguieron a esa llamada fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba sentado en la sala, mirando las paredes, sin hacer nada. No comía. Apenas dormía. El teléfono seguía en mi mano, esperando una llamada que nunca llegaba. Revisaba los mensajes cada 5 minutos, esperando ver alguna señal de Daniela. Nada. Solo silencio. Pero algo extraño empezó a suceder. En medio de ese dolor paralizante, mi mente comenzó a trabajar. Empecé a recordar cosas. Detalles pequeños que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Recordé aquella tarde, hace 3 meses, cuando llegué temprano a casa después de un viaje corto. Daniela estaba en la sala con Pablo. No me esperaban. Cuando entré, se quedaron en silencio de golpe, como si hubiera interrumpido algo importante. Pablo me miró con esa sonrisa falsa que siempre usaba, y Daniela guardó rápidamente unos papeles que tenía sobre la mesa. Me dijo que eran cosas del trabajo. Yo no pregunté más. Ahora me preguntaba qué había en esos papeles. Recordé también el día en que Daniela me pidió las llaves de la casa. Dijo que había perdido las suyas y necesitaba unas copias. Yo se las di sin pensarlo. Pero después de eso, noté que faltaban cosas. Pequeñas cosas que al principio atribuía a mi mala memoria. Documentos que no encontraba donde los había dejado. Un sobre con efectivo que guardaba en el cajón de la cocina. El título de propiedad de la casa que siempre estaba en mi archivero. Un día busqué ese título y no estaba. Le pregunté a Daniela si lo había visto. Ella me dijo que seguramente lo había extraviado, que yo era muy descuidado con mis cosas importantes. Me hizo sentir como un viejo senil que no podía ni cuidar sus propios documentos. Ahora entendía. Ella había estado preparando todo desde hace meses. Tal vez años. Una semana después de aquella llamada devastadora, recibí un sobre en el correo. Era del banco. Dentro había un estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses. No lo había pedido, pero alguien había solicitado ese reporte. Tal vez el universo quería que viera la verdad completa. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a revisar cada línea. Las transferencias comenzaron hace 8 meses. Pequeñas al principio. $500 aquí. $1000 allá. Cantidades que yo no notaría de inmediato. Daniela había sido inteligente. No sacó todo de una vez. Fue drenando mi cuenta lentamente, como quien desangra a alguien con cuidado para que no se dé cuenta de que está muriendo. Después las cantidades aumentaron. 3000, 5000, 10000. Y yo nunca lo supe porque nunca revisaba. Porque confiaba. Porque era mi hija y yo jamás imaginé que ella sería capaz de algo así. La última transferencia, la que vació completamente la cuenta, fue de $42000. Realizada el mismo día que firmé esos papeles. El día que ella me besó en la frente y me prometió que volvería. Seguí investigando por mi cuenta. Llamé a algunos conocidos que podrían ayudarme. Un vecino que trabajaba en la policía me dijo que podía hacer algunas consultas informales. Le di el nombre de Pablo. 2 días después me llamó. Lo que me contó me heló la sangre. Pablo tenía antecedentes. No era la primera vez que hacía algo así. 5 años atrás había sido investigado por estafa. Había convencido a una mujer mayor de que invirtiera sus ahorros en un negocio falso. La mujer perdió todo. Pero Pablo fue astuto. Nunca puso nada a su nombre. Nunca dejó pruebas directas. El caso se cerró por falta de evidencias. Después hubo otras denuncias. Siempre el mismo patrón. Mujeres vulnerables. Promesas de amor. Dinero desaparecido. Y siempre él salía ileso, dejando tras de sí víctimas destruidas. Mi hija se había enamorado de un depredador. O tal vez ella siempre supo quién era él. Tal vez por eso lo eligió. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. No solo el dinero. Eso era lo de menos. Había perdido a mi hija.
Había perdido la imagen que tenía de ella. Había perdido 40 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional. Y lo peor de todo es que me había perdido a mí mismo. Ya no sabía quién era. Si había sido tan ciego, tan estúpido, ¿qué decía eso de mí? Pero también empecé a sentir algo diferente. Algo que crecía lentamente en mi pecho, como una brasa que se enciende. No era solo tristeza. No era solo dolor. Era rabia. Una rabia profunda, silenciosa, que me recorría las venas como veneno. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Empecé a buscar información en internet. No era bueno con la tecnología, pero aprendí. Pasé horas frente a la computadora vieja que tenía en el estudio, buscando el nombre de Daniela, el de Pablo, cualquier rastro que pudieran haber dejado. Y encontré cosas. Daniela tenía una cuenta de redes sociales que yo no conocía. La había abierto con otro nombre, usando su segundo nombre y el apellido de su madre. Ahí publicaba fotos. Fotos que me partieron el alma. Ella y Pablo en restaurantes caros. Ella con ropa nueva, bolsas de marcas que yo nunca podría haber pagado. Ellos en un hotel de lujo, brindando con champán, sonriendo a la cámara como si fueran la pareja perfecta. Las fotos tenían fechas. Algunas eran de hace 2 semanas. Otras de hace apenas 3 días. Estaban gastando mi dinero. El dinero que yo había ganado con mis manos destrozadas por el volante, con mis noches sin dormir en la carretera, con los años que le quité a mi vida para dárselos a ella. Y ellos lo gastaban en lujos, en placeres, en una vida falsa construida sobre mi dolor. En una de las fotos, Daniela había escrito una frase como pie de imagen. A veces hay que soltar lo que te detiene para poder volar. Tenía cientos de likes, comentarios de gente que no la conocía, felicitándola, diciéndole que era una inspiración. Y yo, sentado frente a la pantalla, sentía que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Yo era lo que la detenía. Yo, su padre. El hombre que le dio todo. Yo era el lastre del que tuvo que liberarse. Guardé todas las fotos. Las imprimí. Las puse en una carpeta. No sabía para qué, pero algo me decía que las necesitaría. También hice capturas de pantalla de los movimientos bancarios, de las fechas, de todo lo que pudiera servir como evidencia. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo bien. Pero no sabía qué hacer. No sabía cómo proceder. La rabia me consumía, pero también el miedo. Miedo de enfrentarme a la verdad. Miedo de aceptar que había criado a alguien capaz de destruirme sin piedad. Una tarde, 2 semanas después de aquella llamada, estaba sentado en el jardín. Hacía calor. El sol pegaba fuerte sobre el pasto seco que ya no tenía fuerzas para regar. Miraba el árbol que Daniela y yo plantamos cuando era niña. Ese árbol ahora era enorme, con ramas gruesas que daban sombra a media casa. Pensé en cortarlo. Pensé en arrancar de raíz todo lo que me recordara a ella. Fue entonces cuando escuché la puerta del jardín abrirse. Levanté la vista. Era Mariana, mi nieta, la hija de 11 años de Daniela. No la había visto desde antes de que todo esto pasara. Daniela siempre la traía a visitarme los fines de semana, pero en los últimos meses ya no lo hacía. Decía que la niña estaba ocupada con la escuela, con sus actividades. Mariana caminó hacia mí con pasos lentos. Traía una mochila rosa en la espalda. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Me miró con esos ojos oscuros que se parecían tanto a los de Florencia, mi esposa muerta. Y en ese momento supe que ella sabía. De alguna manera, esa niña sabía lo que su madre me había hecho. Abuelo, dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo? Asentí. Ella se sentó a mi lado en la banca de madera. Se quedó en silencio por un momento, mirando el árbol, igual que yo. Después habló. Sé lo que hizo mi mamá. Sé que te quitó el dinero. Sé que se fue con Pablo. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? Daniela nunca le diría algo así a una niña de 11 años. Mariana continuó, sin mirarme, con la vista fija en el suelo. Los escuché hablar. Hace como un mes. Yo estaba en mi cuarto y ellos estaban en la sala. Pablo le decía que ya era hora, que ya habías firmado todo, que podían irse cuando quisieran. Mi mamá se reía. Decía que había sido muy fácil de engañar. Que siempre fuiste demasiado blando. Cada palabra de Mariana era un clavo en mi pecho. La niña levantó la vista y me miró. Había lágrimas en sus ojos. Yo no quería que lo hiciera, abuelo. Te lo juro. Traté de decirle que estaba mal. Pero ella me dijo que me callara,
que yo no entendía nada, que tú ya habías vivido tu vida y que ahora era su turno. La abracé. No pude evitarlo. Esa niña de 11 años tenía más humanidad, más decencia, más amor en su corazón que su propia madre. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a quedarme callado. No iba a dejar que Daniela y Pablo salieran ilesos. No iba a permitir que mi sacrificio, mi vida entera, terminara siendo una burla. Pero tampoco iba a actuar con desesperación. Iba a ser inteligente, paciente. Iba a observar, a planear, a esperar el momento correcto. Porque ahora entendía algo fundamental. La rabia ciega no sirve de nada. La venganza apresurada solo te destruye a ti mismo. Yo iba a recuperar mi dignidad. Pero lo haría en silencio, con la cabeza fría, con la misma paciencia que tuve durante 40 años en la carretera. Y Daniela nunca me vería venir. Mariana se quedó conmigo esa tarde. No dijo mucho más. Solo se sentó a mi lado en silencio, como si su presencia fuera suficiente consuelo. Cuando oscureció, le pregunté si su madre sabía que estaba aquí. Negó con la cabeza. Me dijo que Daniela la había dejado con una vecina, como siempre hacía últimamente, que ya casi no pasaba tiempo con ella, que siempre estaba con Pablo, haciendo planes, hablando por teléfono, preparando cosas que Mariana no entendía del todo. La llevé de regreso a casa de la vecina. Era una señora mayor llamada Ernestina, que me miró con lástima cuando abrió la puerta. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella también sabía. Probablemente todo el vecindario sabía que mi hija me había robado y abandonado. La vergüenza me quemó la cara, pero no dije nada. Solo le agradecí por cuidar de Mariana y me fui. Esa noche tomé una decisión. Si iba a hacer algo, necesitaba entender completamente la situación. Necesitaba saber exactamente qué había pasado, cómo lo habían hecho, qué habían planeado. No podía actuar desde la ignorancia. Así que empecé a investigar de verdad. Al día siguiente fui a ver a un abogado. No uno caro. No tenía dinero para eso. Busqué en las páginas amarillas y encontré uno que ofrecía consultas gratuitas. Su oficina quedaba en un edificio viejo del centro, en un tercer piso sin ascensor. Subí las escaleras sintiendo como mis rodillas protestaban con cada escalón. El abogado era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una calvicie incipiente. Se llamaba Octavio. Le conté todo, cada detalle, las transferencias, los papeles que firmé. La desaparición de Daniela. Él me escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señor Morales, legalmente su hija no cometió ningún delito. Usted firmó documentos otorgándole poder sobre sus cuentas. Las transferencias fueron autorizadas. No hay robo. No hay fraude. Desde el punto de vista legal, ella tenía derecho a hacer esas transacciones. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Derecho? ¿Mi hija tenía derecho a robarme? Octavio levantó una mano, como pidiendo paciencia. Sin embargo, podríamos argumentar que hubo manipulación. Abuso de confianza. Si podemos demostrar que ella lo engañó deliberadamente, que hubo premeditación, podríamos iniciar un proceso civil. No sería rápido. No sería fácil. Y necesitaría pruebas. Muchas pruebas. Le mostré la carpeta que había preparado. Las capturas de pantalla de las redes sociales. Los estados de cuenta. Las fechas. Todo. Octavio revisó cada documento con cuidado. Después de varios minutos, asintió lentamente. Esto es un buen comienzo. Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar un patrón de engaño. Testigos. Comunicaciones. Cualquier cosa que pruebe que ella planeó esto desde el principio. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas, pero también con algo de esperanza. Había un camino. Tal vez largo, tal vez difícil, pero había un camino. Los siguientes días los pasé revisando todo. Cada papel que tenía en la casa. Cada recibo. Cada documento. Busqué en los cajones, en los armarios, en las cajas viejas del garaje. Y empecé a encontrar cosas. Encontré estados de cuenta antiguos que mostraban cómo Daniela había empezado a sacar dinero hace más de un año. Pequeñas cantidades que yo había autorizado verbalmente, pensando que eran préstamos temporales. Pero nunca hubo devoluciones. Solo más y más solicitudes. Encontré también un contrato de venta de mi auto viejo,
el que usaba antes de comprar el que tengo ahora. Yo recordaba haber vendido ese auto, pero no recordaba los detalles. Según el documento, se lo vendí a Daniela por $1000. Pero yo nunca recibí ese dinero. Cuando le pregunté al respecto meses atrás, ella me dijo que me lo había dado en efectivo y que yo seguramente lo había olvidado. Otra vez haciéndome sentir como un viejo que no podía confiar en su propia memoria. Pero lo más revelador lo encontré en una caja de zapatos en el fondo del armario. Ahí estaban las cartas. Cartas que Daniela me escribió cuando estaba en la universidad. Las había guardado todos estos años porque eran lo único tangible que tenía de ella en esos tiempos en que vivía lejos. Releí algunas de esas cartas esa noche. Papá, gracias por el dinero que me mandaste. No sé qué haría sin ti. Eres el mejor padre del mundo. Te amo. Papá, necesito un poco más para los libros este semestre. Sé que es mucho pedir, pero prometo que cuando me gradúe y tenga un buen trabajo, te voy a devolver todo. Te lo juro. Papá, perdón por no llamarte más seguido. La escuela me tiene muy ocupada. Pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Eres mi héroe. Cada carta era una manipulación. Cada palabra de amor era una estrategia. Ella siempre supo exactamente qué decir para que yo siguiera dándole dinero. Y yo, como un idiota, caí una y otra vez. Guardé las cartas de vuelta en la caja. Pero esta vez no lo hice con nostalgia. Lo hice con frialdad. Estas cartas eran evidencia. Prueba de un patrón de manipulación que había durado años. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era una voz de mujer. Joven. Nerviosa. ¿Señor Morales? Usted no me conoce. Mi nombre es Daniela. Sí, como su hija. Sé que suena raro. Pero necesito hablar con usted sobre Pablo. El corazón se me aceleró. Le pedí que continuara. Yo fui novia de Pablo hace 3 años. Él me hizo lo mismo que le hizo a usted. Bueno, me lo hizo a mí y a mi mamá. Nos convenció de invertir en un negocio. Nos sacó $50,000. Después desapareció. Intentamos denunciarlo, pero no pudimos probar nada. Él siempre es muy cuidadoso. Nunca deja rastros directos. La mujer hizo una pausa. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Vi el nombre de su hija en una publicación de redes sociales. Está con él. Y sé exactamente lo que está pasando. Pablo usa a las mujeres. Las convence de que las ama. Después les pide que roben a sus familias. Les promete una vida perfecta, lejos de todo. Pero una vez que tiene el dinero, ellas se vuelven prescindibles. Ya pasó antes. Va a pasar otra vez. Le pregunté cómo me había encontrado. Me dijo que había estado siguiendo la actividad de Pablo en línea, que cuando vio fotos de él con Daniela, investigó un poco y encontró información sobre mí, sobre la casa, sobre mi hija. No fue difícil conectar los puntos. Su hija está en peligro, señor Morales. Tal vez usted piense que ella es la mala de esta historia. Y quizás lo es. Pero Pablo es peor. Mucho peor. Cuando ya no la necesite, la va a dejar sin nada. O algo peor. Esas últimas palabras me helaron. ¿Algo peor? ¿Qué podía ser peor? La mujer me dio su número por si necesitaba contactarla de nuevo. También me dijo los nombres de otras 2 mujeres que habían sido víctimas de Pablo. Gente que podría testificar. Gente que podría ayudarme. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina, procesando todo. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Daniela iba a recibir su merecido. Pablo la iba a traicionar igual que ella me traicionó a mí. Justicia poética. Pero otra parte de mí, una parte que odiaba admitir que aún existía, sentía miedo por ella. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por la casa, miré por la ventana. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. Las calles vacías. Los perros dormidos. Solo yo estaba despierto, atrapado en un infierno de pensamientos contradictorios. A la mañana siguiente, Mariana volvió a aparecer. Esta vez traía algo en las manos. Un teléfono viejo. Lo reconocí. Era el teléfono anterior de Daniela. Uno que había cambiado hace unos meses. Lo encontré en una caja en el garaje de mamá, dijo Mariana. Todavía funciona. Pensé que tal vez había algo importante ahí. Conecté el teléfono a un cargador.
Tardó varios minutos en encender. Cuando finalmente lo hizo, me encontré con cientos de mensajes. Conversaciones entre Daniela y Pablo. Empecé a leer. Las conversaciones eran brutales. Daniela y Pablo hablaban de mí como si fuera un objeto, un banco del que sacar dinero. Reían sobre lo fácil que era manipularme. Pablo le daba instrucciones sobre qué decir, cómo actuar, cuándo pedirme dinero. Y Daniela seguía cada instrucción al pie de la letra. Había un mensaje de Pablo que decía: ya casi terminamos con el viejo. Un par de movimientos más y podemos largarnos. Prepara todo. Y la respuesta de Daniela: ya está. Lo tengo comiendo de mi mano. Es patético lo ciego que está. Sentí náuseas. Tuve que dejar el teléfono. Me levanté y fui al baño. Vomité. No había comido nada en todo el día, así que solo salió bilis amarga. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un desconocido. Viejo, destruido, roto, pero también había algo nuevo en esos ojos. Algo duro, algo frío. Ya no era el padre ingenuo que daba todo sin pedir nada a cambio. Ya no era el hombre que perdonaba cualquier cosa en nombre del amor. Ahora era alguien diferente. Alguien que había visto la verdad más oscura y había sobrevivido. Volví a la cocina. Mariana estaba sentada, esperándome. Me miró con preocupación. ¿Estás bien, abuelo? Asentí. No estaba bien. Pero iba a estarlo. Tomé el teléfono de nuevo. Guardé todas las conversaciones. Las envié por correo a mi propia cuenta. Hice capturas de pantalla de cada mensaje importante, cada prueba, cada evidencia de la traición. Mariana me observaba en silencio. Después dijo algo que me sorprendió. Yo también quiero ayudar, abuelo. Quiero que mamá pague por lo que hizo. La miré. Era solo una niña. 11 años. Demasiado joven para cargar con este peso. Pero en sus ojos vi la misma determinación que sentía en mi pecho. Y en ese momento supe que no estaba solo. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Me moví en silencio, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Cada mañana me levantaba con un propósito claro. Ya no era el hombre destruido que lloraba en la oscuridad. Era alguien con una misión. Volví a la oficina de Octavio, el abogado. Esta vez llevaba todo. El teléfono viejo con las conversaciones. Las capturas de pantalla. Los estados de cuenta. Las cartas manipuladoras de la universidad. Los documentos de ventas fraudulentas. Todo organizado en carpetas, con fechas, con notas al margen. Octavio revisó el material durante casi 2 horas. No dijo nada mientras leía. Solo movía la cabeza de vez en cuando, haciendo anotaciones en su cuaderno. Cuando terminó, se recostó en su silla y silbó suavemente. Señor Morales, esto es oro. Tiene un caso sólido. Muy sólido. Podemos proceder por vía civil y también podríamos involucrar a las autoridades. Estas conversaciones demuestran premeditación, conspiración, fraude. Si añadimos los testimonios de las otras víctimas de Pablo, tenemos algo grande. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Octavio se encogió de hombros. Meses. Tal vez un año. Los procesos legales son lentos. Pero si tiene paciencia, podemos recuperar su dinero. Y podemos asegurarnos de que ellos paguen las consecuencias. Paciencia. Eso era algo que yo tenía en abundancia. 40 años manejando camiones me habían enseñado a ser paciente. A esperar. A no apresurarme. Firmé los documentos necesarios. Octavio comenzaría el proceso. Pero me advirtió algo importante. No intente contactar a su hija. No le diga nada de esto. Mientras menos sepa, mejor. Queremos que se sienta segura, confiada. La gente comete errores cuando se siente invencible. Asentí. No tenía ninguna intención de hablar con Daniela. Ella ya no existía para mí. También visité al banco. Esta vez no fui como un suplicante confundido. Fui con un abogado al lado y con documentos que demostraban fraude. La actitud de los empleados cambió inmediatamente. De repente había gerentes involucrados, llamadas a departamentos legales, promesas de investigaciones internas. Me dijeron que congelarían cualquier cuenta relacionada con las transferencias, que cooperarían plenamente con las autoridades. Después fui a la estación de policía. Hablé con un detective llamado Afonso, un hombre corpulento de unos 40 años,
con cara de haber visto demasiado. Le mostré todo. Las conversaciones, las pruebas, los nombres de las otras víctimas de Pablo. Afonso escuchó con atención, tomando notas. Pablo Restrepo, dijo pensativo. Sí, lo conocemos. Ha estado en nuestro radar por años. Pero siempre se nos escapa. Es inteligente. Pero con todo esto que me está mostrando, podríamos finalmente atraparlo. Me explicó que abrirían una investigación formal, que buscarían a Daniela y a Pablo, que el proceso podría tomar tiempo, pero que estaban comprometidos. Me dio su número personal y me pidió que lo llamara si tenía cualquier información nueva. Salí de la estación sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era venganza. Era algo más profundo. Era recuperación. Estaba recuperando mi poder. Mi voz. Mi dignidad. En casa, Mariana seguía ayudándome. Venía casi todos los días después de la escuela. Me enseñaba cosas de tecnología que yo no sabía. Cómo buscar información en Internet. Cómo rastrear publicaciones en redes sociales. Cómo guardar evidencia digital. Esa niña de 11 años era más lista que muchos adultos que conocía. Juntos descubrimos más cosas. Daniela seguía publicando fotos. Ahora estaban en una ciudad costera, a varios estados de distancia. Se hospedaban en hoteles caros. Comían en restaurantes de lujo. Pablo había comprado un auto nuevo. Todo con mi dinero. Pero algo más llamó mi atención. En las fotos recientes, Daniela se veía diferente. Cansada. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. En una imagen, tenía un moretón apenas visible en el brazo. En otra, su expresión era de miedo mal disimulado. Pablo siempre estaba cerca de ella en las fotos, con una mano en su hombro, en su cintura, posesivo. Recordé las palabras de aquella mujer que me llamó. Cuando ya no la necesite, la va a dejar sin nada. O algo peor. Una parte de mí sintió una punzada de preocupación. Pero la aplasté rápidamente. Daniela había elegido este camino. Había elegido a Pablo sobre su propia familia. Sobre su padre. Sobre su hija. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Octavio me llamó una tarde con noticias. Había localizado a 2 de las víctimas anteriores de Pablo. Ambas estaban dispuestas a testificar. Una de ellas había perdido $30,000. La otra, $45,000. Las 2 habían sido manipuladas de la misma forma. Promesas de amor. Planes de futuro. Y después, nada. Solo deudas y corazones rotos. También me dijo que el banco había encontrado irregularidades en las transferencias. Que había evidencia de que los documentos que firmé habían sido alterados después. Que cláusulas fueron agregadas sin mi conocimiento. Esto fortalecía el caso. Todo estaba cayendo en su lugar. Como piezas de dominó perfectamente alineadas, esperando el primer empujón. Pero yo no tenía prisa. No iba a empujar nada todavía. Iba a dejar que Daniela y Pablo se hundieran solos en su propia arrogancia. Iba a esperar el momento perfecto. El momento en que creyeran que habían ganado, que estaban seguros, que nadie los tocaría. Y entonces, solo entonces, actuaría. Porque había aprendido algo fundamental en estos meses de dolor y preparación. La venganza ruidosa es satisfactoria por un momento, pero se desvanece rápido. La justicia silenciosa, en cambio, es eterna. Y yo no buscaba venganza. Buscaba justicia. Mientras yo trabajaba en silencio, construyendo mi caso pieza por pieza, Daniela y Pablo vivían como reyes. Como si el mundo les perteneciera. Como si no hubiera consecuencias para nada de lo que habían hecho. Las redes sociales se convirtieron en mi ventana a su vida falsa. Cada día había nuevas publicaciones. Fotos en playas paradisíacas. Videos en yates. Cenas en restaurantes donde un solo plato costaba más de lo que yo ganaba en una semana manejando camiones. Y los comentarios. Cientos de comentarios de gente que no los conocía, felicitándolos, enviándoles bendiciones, diciéndoles qué pareja tan hermosa eran. Me daba asco. Pero seguía mirando. Porque cada foto era evidencia. Cada publicación era una confesión de dónde estaba mi dinero. Pablo era el peor. Subía fotos del mismo con cadenas de oro, relojes caros, ropa de marca. En una publicación escribió: el éxito llega cuando te rodeas de las personas correctas y dejas atrás a los que solo te arrastran hacia abajo. Tenía miles de likes. La gente lo veía como un ejemplo de superación. Como alguien admirable.
Si supieran la verdad. Si supieran que ese éxito estaba construido sobre el dolor de viejos como yo, de familias destruidas, de confianzas rotas. Pero Daniela era peor aún. Porque ella publicaba cosas que me iban dirigidas directamente. Sabía que yo las vería. Quería que las viera. Una mañana subió una foto de ella sola, mirando el mar. El pie de foto decía: a veces la familia que eliges es mejor que la familia con la que naciste. Aprendí a soltar las cadenas que me mantenían atada al pasado. Ahora vuelo libre. Yo era esas cadenas. Yo era ese pasado del que había escapado. El padre que la amó incondicionalmente, que sacrificó todo por ella, que nunca le negó nada. Yo era el lastre. Leí los comentarios. Sus amigas le respondían con corazones, con frases de apoyo. ¡Qué valiente eres! Todos merecemos ser libres. El pasado no define tu futuro. Y ella les agradecía uno por uno, como si fuera una víctima, como si yo hubiera sido el villano de su historia. Otra vez publicó algo peor. Era una foto de ella y Pablo abrazados, con el atardecer de fondo. La imagen perfecta. El texto decía: gracias por enseñarme que el amor verdadero existe. Gracias por mostrarme que puedo ser feliz sin cargar el peso de las expectativas ajenas. Encontré mi lugar. Encontré mi hogar. Su hogar. Un hogar comprado con el dinero que me robó. Con los ahorros de mi vida entera. Mariana vio esa publicación conmigo. Estábamos sentados en la sala, con mi vieja laptop sobre la mesa. La niña apretó los puños cuando leyó las palabras de su madre. Es una mentirosa, dijo con voz temblorosa. Ella sabe que está mal. Lo sabe, pero le gusta hacerte daño. Yo no respondí. Solo guardé la captura de pantalla junto con todas las demás. Los días se convirtieron en semanas. Y ellos seguían viviendo su fantasía. Pablo compraba más cosas. Daniela publicaba más fotos. Parecían invencibles. Parecían intocables. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que toda esa felicidad estaba construida sobre arena. Y que pronto la marea subiría y se lo llevaría todo. Una noche, Mariana llegó a mi casa llorando. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que había hablado con su madre. Daniela la había llamado por teléfono, algo que no hacía hace semanas. Mariana pensó que tal vez su madre finalmente se había arrepentido, que iba a pedir perdón, que iba a volver. Pero no. Daniela solo llamó para decirle que no volvería. Que Mariana tendría que quedarse con la vecina Ernestina indefinidamente. Que ella estaba construyendo una nueva vida y que no había espacio para una niña en esos planes. Que cuando tuviera todo arreglado, tal vez, solo tal vez, volvería por ella. Mariana me contó todo esto entre sollozos. Yo la abracé, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. Mi nieta, una niña de 11 años, abandonada por su propia madre. Igual que yo. En ese momento tomé otra decisión. Le dije a Mariana que se viniera a vivir conmigo, que esta era su casa, que yo nunca la abandonaría. La niña me miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. Hablé con Ernestina. Le expliqué la situación. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que Daniela no merecía ser madre, que era lo mejor para la niña estar conmigo. Esa misma noche, Mariana trajo sus cosas a mi casa. No eran muchas. Una maleta con ropa, algunos libros, un osito de peluche viejo que le di cuando cumplió 5 años. Preparé el cuarto que había sido de Daniela cuando era niña. Lo limpié, cambié las sábanas, puse flores frescas en el buró. Mariana entró y miró todo con ojos grandes. Después me abrazó. Gracias, abuelo. Te quiero. Esas palabras me rompieron. Porque hacía tanto tiempo que nadie me decía eso. Tanto tiempo que nadie me demostraba amor genuino. Y ahora era una niña de 11 años quien me recordaba que yo todavía valía algo. Mientras tanto, Octavio avanzaba con el caso. Me llamaba cada semana con actualizaciones. Los testimonios de las otras víctimas estaban listos. El banco había completado su investigación y confirmaba fraude. La policía había emitido una orden de búsqueda para Pablo. Y ahora también para Daniela. El detective Afonso me llamó personalmente. Me dijo que habían rastreado algunas de las transacciones. Que habían encontrado el hotel donde se hospedaban. Que estaban preparando un operativo para arrestarlos. Solo era cuestión de tiempo. Pero yo le pedí que esperaran un poco más. Que los dejaran gastar más dinero. Que los dejaran relajarse. Porque cuando finalmente cayeran,
Quería que la caída fuera desde lo más alto posible. Afonso entendió. Me dijo que me avisaría cuando todo estuviera listo. Esa noche, Mariana y yo cenamos juntos. Preparé pasta, su comida favorita. Hablamos de la escuela, de sus amigas, de cosas normales. Por un momento, la casa se sintió como un hogar otra vez. Ya no estaba solo. Ya no estaba roto. Después de cenar, mientras lavaba los platos, pensé en Daniela. Pensé en cómo en este preciso momento estaba riendo, bebiendo, gastando, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. Y no sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo sentí una calma fría y profunda. Porque todo lo que viene después, ella se lo buscó. La llamada llegó un martes por la tarde. Era el detective Afonso. Su voz sonaba tranquila, pero pude detectar un rastro de satisfacción. Señor Morales, los encontramos. Están en un hotel en la costa. Vamos a proceder esta noche. Pensé que querría saberlo. Le agradecí. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la sala, mirando por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranjas y rojos. Era un atardecer hermoso, tal vez el más hermoso que había visto en meses. Mariana estaba en su cuarto haciendo tarea. No le dije nada todavía. Ya habría tiempo para explicarle. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, imaginando cómo sería. La policía tocando la puerta del hotel. Pablo intentando huir. Daniela gritando. Las esposas. La vergüenza. Todo lo que habían construido con mi dinero derrumbándose en segundos. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Afonso otra vez. Ya está hecho. Los arrestamos anoche. Ambos están bajo custodia. Encontramos evidencia en la habitación del hotel. Computadoras, teléfonos, documentos. Hay mucho más de lo que imaginábamos. Pablo tiene víctimas en 3 estados diferentes. Su hija estaba completamente involucrada. Ella no es solo una víctima de él. Es su cómplice. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una parte de mí, por pequeña que fuera, aún quería creer que Daniela había sido manipulada. Que Pablo la había engañado igual que a todas las demás. Pero no. Ella había elegido esto. Había elegido ser el monstruo. Afonso continuó. Su hija pidió hacer una llamada. Le dijimos que podía llamar a un abogado. Pero no lo hizo. Lo llamó a usted. Mi estómago se contrajo. ¿Daniela quería hablar conmigo? Después de todo. Después de robarme, abandonarme, humillarme públicamente. ¿Ahora quería mi ayuda? No tiene que contestar si no quiere, dijo Afonso. Es su decisión. Le dije que lo pensaría. Colgué. Durante las siguientes horas, me moví como en piloto automático. Preparé el desayuno para Mariana. La llevé a la escuela. Volví a casa. Todo parecía normal. Pero por dentro, algo se agitaba. Una mezcla de satisfacción y dolor. De victoria y pérdida. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Sabía quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Papá? La voz de Daniela era irreconocible. Rota. Desesperada. Llena de pánico. Papá, por favor. Tienes que ayudarme. Esto es un error. Es todo un malentendido. Pablo me engañó. Yo no sabía nada. Tienes que decirles que yo no sabía nada. Yo no dije nada. Solo escuchaba. Mi silencio la desesperó más. Papá, ¿me estás escuchando? Necesito que vengas. Necesito que hables con la policía. Necesito que me saques de aquí. Por favor. Soy tu hija. No puedes dejarme así. Finalmente hablé. Mi voz salió más fría de lo que yo mismo esperaba. Sé exactamente lo que hiciste, Daniela. Sé todo. Las conversaciones con Pablo. Los planes. Cómo me usaste. Cómo me robaste. Todo. Hubo silencio del otro lado. Después, sollozos. Papá, lo siento. Lo siento mucho. Yo no quería hacerlo. Pablo me convenció. Me dijo que tú ya habías vivido tu vida, que era mi turno de ser feliz. Yo solo quería tener algo para mí. Cada palabra era una mentira. Incluso ahora, atrapada, arrestada, destruida, seguía mintiendo. Seguía manipulando. ¿Querías algo para ti? Dije, sintiendo como la rabia subía por mi garganta.
Yo te di todo. Toda mi vida te la di. Trabajé 40 años para darte lo que yo nunca tuve. Te pagué la universidad. Te perdoné cada error. Te di cada dólar que me pediste. Y tú me robaste. No solo el dinero. Me robaste la dignidad. Me robaste la fe. Me robaste a mi propia hija. Papá, por favor. No. Ya no soy tu padre. Tú misma lo dijiste. Ya no soy parte de tus planes. ¿Recuerdas? Ya cumplí mi función. Ahora solo soy un viejo que te estorbaba. Daniela empezó a gritar, a llorar, a suplicar. Pero yo no sentí nada. Solo vacío. Vas a pagar por lo que hiciste, Daniela. No porque yo quiera venganza, sino porque es lo correcto. Porque hay consecuencias. Porque robaste no solo a mí, sino a otras personas. Porque destrozaste vidas sin pestañear. Y porque abandonaste a tu propia hija como si fuera basura. Mariana. ¿Dónde está Mariana? ¿Está bien? Papá, por favor, cuídala. Por favor. Es lo único que te pido. Ahora te importa, dije con amargura. Ahora que estás en problemas. Ahora sí te acuerdas de que tienes una hija. Daniela seguía llorando. Escuché una voz de fondo, alguien diciendo que el tiempo se había acabado. Ella gritó una última vez. Papá, no me hagas esto. Soy tu hija. Y yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, respondí. No, mi hija murió el día que decidió traicionarme. Y colgué. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo como el silencio de la casa me envolvía. No lloré. No temblé. Solo respiré profundo, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Octavio me llamó esa tarde. Me dijo que el proceso avanzaría rápido ahora. Que con las pruebas que teníamos, más lo que encontró la policía, Daniela y Pablo enfrentarían cargos serios. Fraude, robo, conspiración. Podrían pasar años en prisión. Y el dinero, o al menos parte de él, sería recuperado. También me dijo algo más. El banco, como parte de su investigación interna, había descubierto negligencia de sus empleados. Estaban ofreciendo una compensación. No era mucho, pero era algo. Le agradecí a Octavio por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por ayudarme a recuperar mi voz. Cuando Mariana llegó de la escuela, se lo conté todo. Cómo habían arrestado a su madre. Cómo ella había llamado pidiendo ayuda. Como yo había dicho que no. Mariana me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella me abrazó. Hiciste lo correcto, abuelo. Ella necesita aprender. Esa noche cenamos tranquilos. Hablamos de su día en la escuela. De un examen que tenía la próxima semana. De cosas simples y normales. Y me di cuenta de algo. La justicia no era ruidosa. No necesitaba gritos ni venganzas dramáticas. La justicia era esto. Sentarme con mi nieta en la mesa de mi cocina, comiendo una cena simple, sabiendo que había hecho lo correcto. Días después, Octavio me mostró los periódicos. La historia había salido a la luz. Pareja arrestada por esquema de fraude multimillonario. Las fotos de Daniela y Pablo estaban ahí. Ya no se veían como reyes. Se veían como lo que eran. Criminales. Mentirosos. Fracasados. Las redes sociales explotaron. La gente que antes los admiraba ahora los despreciaba. Los comentarios en sus publicaciones viejas cambiaron completamente. Estafadores. Ladrones. Basura humana. Todo lo que habían construido se derrumbó en horas. Y yo solo observaba desde la distancia, sin decir nada, sin celebrar, sin regodearme. Porque yo no había ganado. Nadie gana en una historia como esta. Solo había sobrevivido. Y eso era suficiente. Las semanas que siguieron al arresto fueron extrañas. Como vivir en un mundo paralelo donde todo era igual pero completamente diferente al mismo tiempo. La casa estaba más llena ahora con Mariana viviendo conmigo, pero también más vacía. Porque cada rincón me recordaba lo que había perdido. No el dinero. Eso era lo de menos. Había perdido la ilusión. La idea de que la familia era algo sagrado, algo inquebrantable. Octavio me mantenía informado de todo. El proceso judicial avanzaba más rápido de lo esperado. Pablo tenía antecedentes, y con todas las víctimas que fueron apareciendo, el caso contra él era sólido como roca. Enfrentaba múltiples cargos en diferentes estados. Las autoridades calculaban que pasaría entre 10 y 15 años en prisión. Daniela era diferente.
Era su primera ofensa. Su abogado intentaba pintarla como otra víctima de Pablo, como alguien que había sido manipulada y controlada. Pero las pruebas decían lo contrario. Las conversaciones en el teléfono viejo, los testimonios, los documentos que ella misma había falsificado. Todo demostraba que había sido una participante activa, no una víctima inocente. El fiscal me citó para que declarara. Fui al juzgado un miércoles por la mañana. Era un edificio viejo de piedra, con pasillos largos y techos altos que hacían eco con cada paso. Octavio fue conmigo. Me dijo que estuviera tranquilo, que solo dijera la verdad. Nos sentamos en una sala de espera. Había otras personas ahí. Reconocí a una mujer. Era una de las víctimas anteriores de Pablo, la que me había llamado para advertirme. Nos miramos. Ella asintió. Yo asentí de vuelta. No hacían falta palabras. Éramos parte del mismo club. El club de los que confiaron en la persona equivocada. Cuando me llamaron, entré a una sala pequeña. Había una mesa larga, un fiscal joven con lentes, una grabadora. Me pidieron que contara mi historia desde el principio. Y lo hice. Les conté todo. Desde el día en que Daniela me pidió firmar esos papeles, hasta la llamada fría donde me dijo que ya no era parte de sus planes. Les mostré las pruebas, las conversaciones, las transferencias. Todo. El fiscal tomaba notas sin parar. Cuando terminé, levantó la vista y dijo algo que nunca olvidaré. Señor Morales, lamento mucho lo que le pasó. Pero quiero que sepa que su valentía al denunciar esto probablemente salvó a otras personas de ser las próximas víctimas. Hay justicia en lo que está haciendo. No me sentí valiente. Solo me sentí cansado. Pero asentí y le agradecí. Al salir del edificio, vi a Daniela. Estaba entrando para su propia declaración, escoltada por 2 oficiales. Llevaba un traje simple, sin maquillaje, el cabello recogido. Se veía pequeña, vulnerable. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella se detuvo. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero yo seguí caminando. No le di la satisfacción de una reacción. Ni siquiera de reconocimiento. Octavio me tocó el hombro cuando llegamos al auto. Eso fue fuerte. ¿Está bien? Asentí. Estaba bien. Mejor de lo que había estado en meses. 2 semanas después, llegó la primera carta. Era de Daniela. Escrita a mano desde la cárcel donde esperaba su juicio. La letra era temblorosa, manchada en algunas partes como si hubiera llorado mientras escribía. Papá, empezaba. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño. Más daño del que las palabras pueden expresar. Pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento tanto. Cada día aquí, cada noche que paso en esta celda, pienso en todo lo que hice. En cómo te traté. En cómo te usé. Y me odio por ello. Seguí leyendo. 3 páginas de disculpas. De explicaciones. De intentos de justificar lo injustificable. Decía que Pablo la había cambiado, que ella no era esa persona realmente, que si pudiera regresar el tiempo lo haría todo diferente. Pero también decía algo más. Pedía perdón. No para que yo retirara los cargos. No para que la ayudara. Solo para que supiera que ella lo sentía. Y me pedía que cuidara de Mariana. Que le dijera que su madre la amaba, aunque había sido una cobarde. Aunque había fallado como madre. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la rompí. No la tiré. Pero tampoco respondí. Porque las palabras en un papel no significaban nada. Las acciones eran lo único que importaba. Y sus acciones habían gritado más fuerte que cualquier disculpa escrita. Llegaron más cartas. Una cada semana. Todas con el mismo tono. Arrepentimiento. Súplicas. Promesas de cambiar. Yo las leía todas. Las guardaba todas. Pero nunca respondí ninguna. Mariana me preguntó una vez si había sabido algo de su madre. Le dije la verdad. Que Daniela escribía, que pedía perdón, que preguntaba por ella. Mariana se quedó en silencio por un largo rato. Después preguntó si podía leer las cartas. Le di la que le estaba dirigida específicamente a ella. La niña leyó en silencio. Vi cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y me la devolvió. ¿La perdonas, abuelo? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé durante varios segundos antes de responder. No lo sé, Mariana. Tal vez algún día.
Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque eso es imposible. Ella asintió. Después dijo algo que me partió el corazón. Yo tampoco sé si puedo perdonarla. Me abandonó. Eligió el dinero sobre mí. Sobre ti. Sobre nosotros. ¿Cómo se perdona algo así? No tenía respuesta. Así que solo la abracé. El juicio llegó 3 meses después. Octavio me advirtió que no era necesario que asistiera. Que todo estaba documentado, que mi testimonio ya había sido dado. Pero yo quería estar ahí. Necesitaba ver el final de esta historia. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas. Otras víctimas. Curiosos. Yo me senté en la parte de atrás, tratando de pasar desapercibido. Pablo entró primero. Todavía tenía esa arrogancia en la mirada, esa sonrisa prepotente. Pero cuando el juez leyó los cargos, cuando escuchó las declaraciones de las víctimas, esa sonrisa se desvaneció. Pablo fue sentenciado a 14 años de prisión. Cuando escuchó la sentencia, se desplomó en su silla. Los oficiales tuvieron que levantarlo para sacarlo de la sala. Después fue el turno de Daniela. Entró con la cabeza baja, las manos esposadas. Su abogado habló de circunstancias atenuantes, de influencia indebida, de oportunidad de rehabilitación. El fiscal habló de premeditación, de víctimas múltiples, de daño irreparable. El juez escuchó todo. Después miró directamente a Daniela. Señorita Morales, usted traicionó a su propio padre. Robó a un hombre que le dio todo. Y lo hizo conscientemente, deliberadamente, sin remordimiento. Hasta que fue atrapada. Esta corte no toma estas acciones a la ligera. La sentencia fue de 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 si demostraba buen comportamiento. También tendría que pagar restitución completa del dinero robado. Daniela lloró cuando escuchó la sentencia. Se volteó buscándome entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi todo. El miedo, el arrepentimiento, la comprensión de que había destruido su propia vida. Pero yo no sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí una profunda tristeza. Porque esa mujer esposada que lloraba en el estrado había sido mi pequeña niña. La que alguna vez me abrazaba y me decía que yo era su héroe. Y ahora era una extraña. Salí del tribunal antes de que terminara todo. No quería hablar con periodistas. No quería hacer declaraciones. Solo quería irme a casa. Cuando llegué, Mariana estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando entré. ¿Cómo estuvo? Terminó, dije simplemente. Tu madre pagará por lo que hizo. Mariana asintió. No preguntó más. Y yo no ofrecí más detalles. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella llamada devastadora hasta este momento. Y me di cuenta de algo. Yo había sobrevivido. A pesar del dolor, de la traición, de la pérdida. Había sobrevivido. Y eso significaba que podía seguir adelante. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. No era la vida que había planeado. No era la vida que había soñado. Pero era mía. Y era real. El banco finalmente procesó la restitución. Recuperé $42,000 de los $68,000 que Daniela había robado. El resto se había gastado, desaparecido en hoteles de lujo y restaurantes caros que ya eran solo recuerdos. Pero esos $42,000 eran suficientes. Más que suficientes. Con ese dinero hice algo que nunca había hecho en mi vida. Algo para mí. Arreglé la casa. Pinté las paredes. Reparé el techo que goteaba. Compré muebles nuevos para la habitación de Mariana. Nada lujoso. Nada extravagante. Solo lo necesario para que ese lugar volviera a sentirse como un hogar. También guardé dinero para la educación de Mariana. Una cuenta que solo ella podría tocar cuando cumpliera 18 años. Para la universidad. Para su futuro. Para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Mariana floreció en esos meses. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevas amigas. Se unió al club de teatro de la escuela. La veía reír más seguido. Y cada vez que la escuchaba reír, sentía que algo en mí sanaba un poco más. Una tarde, ella llegó de la escuela con una carta. Era de su madre. La primera carta que Daniela le enviaba directamente en meses. Mariana me preguntó si debía leerla.
Le dije que era su decisión, que yo respetaría lo que eligiera. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más. Determinación. Dice que está arrepentida, que está tomando clases en la cárcel, que quiere ser mejor, que algún día espera que pueda perdonarla. ¿Y tú qué sientes?, le pregunté. Mariana se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez algún día pueda perdonarla. Pero no ahora. Ahora solo quiero vivir mi vida. Contigo. Aquí. En casa. Esas palabras me llenaron de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Genuina y profunda paz. Yo también recibí una última carta de Daniela. La abrí una noche después de que Mariana se durmiera. Ya no había súplicas. Ya no había excusas. Solo una aceptación tranquila de las consecuencias. Papá, escribió. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Destruí lo único real que tenía en mi vida. Tu amor. Tu sacrificio. Tu ejemplo. Y ahora tengo que vivir con eso. Pero también quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. No para ti. No para salir antes. Sino para poder mirarme al espejo sin odiarme. Cuida de Mariana. Ella te necesita. Y tú mereces el amor que ella te da. Gracias por todo lo que hiciste por mí, incluso cuando no lo merecía. Especialmente cuando no lo merecía. Doblé la carta y la guardé con las demás. Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día podría mirar a mi hija sin sentir este peso en el pecho. Pero ese día no era hoy. Y estaba bien así. Octavio se convirtió en algo parecido a un amigo. Venía a visitarme de vez en cuando, tomábamos café, hablábamos de cosas sin importancia. Un día me dijo algo que me hizo pensar. Usted hizo algo que muy pocos tienen el valor de hacer, señor Morales. Se defendió. Buscó justicia. Y la encontró. No a través de la venganza, sino a través del sistema. Con dignidad. Con paciencia. Eso es admirable. No me sentía admirable. Solo me sentía humano. Pero le agradecí sus palabras. El detective Afonso también pasó por casa un par de veces. Me contó que gracias a mi caso, habían podido identificar a otras víctimas de Pablo. Gente que no se había atrevido a denunciar, que pensaba que era su culpa, que se avergonzaba de haber sido engañada. Pero mi historia les dio valor. Y ahora ellos también buscaban justicia. Una tarde, varios meses después de todo, estaba en el jardín regando las plantas. El árbol que Daniela y yo plantamos seguía ahí, más grande que nunca. Por un momento consideré cortarlo. Eliminar ese último recordatorio. Pero decidí dejarlo. Porque ese árbol no era solo un recuerdo de ella. También era un recuerdo de quién era yo. De los sueños que tuve. De la vida que intenté construir. Y aunque esa vida se había derrumbado, yo seguía aquí. De pie. Respirando. Avanzando. Mariana salió al jardín con 2 vasos de limonada. Me dio uno y se sentó en la banca conmigo. Tomamos en silencio, mirando el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y morados. Era hermoso. Abuelo, dijo después de un rato. ¿Crees que alguna vez volvamos a ser una familia? Mamá, tú, yo. ¿Crees que sea posible? La pregunta me dolió. Porque yo también me la había hecho tantas veces. Y la respuesta nunca era fácil. No lo sé, pequeña. Tal vez. Pero si eso pasa, será diferente. Porque ya no somos las mismas personas. Tu madre tiene que encontrar su camino. Tiene que cambiar de verdad. No con palabras. Con acciones. Y eso toma tiempo. Mucho tiempo. Y mientras tanto, tú y yo somos familia. Y eso es más que suficiente. Ella sonrió. Y en esa sonrisa vi el futuro. Un futuro que no estaba definido por el pasado. Un futuro que construiríamos juntos, un día a la vez. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de la habitación. Esta casa que había comprado con tanto esfuerzo. Esta vida que había construido con mis manos. Había sido golpeada, quebrada, casi destruida. Pero seguía en pie. Igual que yo. Y entendí algo fundamental. Daniela no me quitó todo. Intentó hacerlo, pero no lo logró. Porque las cosas más importantes no se pueden robar. La dignidad.
El carácter. La capacidad de amar. La fuerza para levantarse después de caer. Esas cosas seguían siendo mías. Me acosté y cerré los ojos. Y por primera vez en un año, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin dolor. Solo paz. Porque al final, yo no necesité gritar. No necesité venganza ruidosa. No necesité destruir a nadie para recuperar mi valor. Solo necesité mantenerme firme, buscar justicia y seguir adelante. La verdad se encargó del resto. Y ahora, sentado en el porche de mi casa una tarde cualquiera, con Mariana leyendo un libro a mi lado, con el sol calentando mi rostro, con el sonido del viento en las hojas del árbol viejo, finalmente puedo decir algo que no pude decir durante mucho tiempo. Estoy bien. No soy el mismo hombre que era. Ese hombre murió el día que recibió aquella llamada fría. Pero en su lugar nació alguien más fuerte. Alguien que entiende que el amor verdadero no es dar sin límites. Es dar con sabiduría. Es protegerse a uno mismo mientras proteges a los demás. Es saber cuándo soltar. Y yo solté. Solté a la hija que creí tener. Solté los sueños que construí alrededor de ella. Solté la culpa de no haber visto las señales antes. Y al soltar, encontré algo mejor. Encontré a mi nieta. Encontré mi dignidad. Encontré mi voz. Daniela cumplirá su condena. Vivirá con las consecuencias de sus acciones. Y tal vez, algún día lejano, cuando haya verdadero arrepentimiento, cuando haya cambio real, podamos hablar. Podamos sanar. Pero si ese día nunca llega, también estaré bien. Porque aprendí la lección más importante de todas. El silencio no es debilidad. Es fuerza controlada. Y a veces, la mejor respuesta es simplemente seguir viviendo. Seguir adelante. Y encontrar paz en lo que queda.